Mateo 21:13. Y dice así la palabra del Señor. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Si nosotros observamos lo que sucedió en ese momento, nosotros sabemos que aquellos hombres que estaban allí en el templo y que estaban vendiendo, estaban en el templo con una motivación que no era la correcta. Está claro que ellos estaban buscando un objetivo personal, ¿sí? Y yo creo que en esta mañana el Señor desea que nosotros meditemos, que nos hagamos una pregunta. ¿Qué me motiva estar hoy en la casa de Dios? ¿Qué nos motiva hoy a estar aquí? Y si nosotros observamos, meditamos en las palabras de Jesús, las palabras que Él dijo, lo que acabamos de leer, podemos decir que hay tres verdades que necesitamos conocer, y no solo conocer, sino también creer, para que nosotros podamos congregarnos en la casa de Dios teniendo una motivación correcta. Recordemos que la palabra siempre viene para corregir, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Señor? Dice que toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Entonces lo primero es creer eso, que la palabra ha sido inspirada por Dios y que es útil para enseñarnos, para que podamos corregir, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor, y toda palabra que el Señor trae a su casa tiene un propósito. Por eso hoy es importante que nosotros, como nos lo decía la palabra la semana pasada, seamos tardos para oír, que oigamos lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Perdón, prontos. Me lío con el pronto y el tarde. Y la primera verdad que nosotros necesitamos conocer y creer es que la iglesia le pertenece a Dios. Amén. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está, mi casa, ¿no? Mi casa es casa de oración. Y eso estaba escrito en la palabra, eso está escrito en Jeremías 7:11. Cuando lleguen a su casa lo pueden meditar y leer. Y nosotros observamos aquí que Jesús no estaba actuando por emoción. Jesús no estaba actuando según lo que él pensaba que estaba bien. ¿Qué hizo Jesús? Citó la palabra de Dios. Él actuó según lo que el Señor, lo que Dios había dicho, según lo que había en el corazón de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Jesús estaba obedeciendo a Dios. Y nosotros sabemos que allí en ese lugar, pues no se estaban haciendo cosas buenas, ¿verdad? Porque se estaba comercializando, se estaba explotando allí. Y el Señor, Jesús, Él enfrenta aquella situación, Él enfrenta el mal que allí estaba ocurriendo, ¿con qué? Con la palabra. Él usa la palabra, Él dijo, escrito está. Escrito está. Y es que es en la palabra donde está el poder para que nosotros podamos enfrentar aquello que no está siendo de provecho para nuestras vidas. La iglesia fue establecida por Dios desde la antigüedad y actualmente la iglesia sigue siendo importante para Dios. Amén.
Si nosotros recordamos, Adán y Eva, cuando el Señor crea a Adán y a Eva, ¿qué hizo Dios? Dice la palabra que Dios plantó un huerto. ¡Qué bonito! Es decir, Dios les preparó un lugar, una casa, ¿sí? Les preparó una casa, ¿para qué? Para que ellos estuvieran allí. Pero no solo para que ellos estuvieran allí, sino que ese lugar que Dios le había preparado estaba muy cerca de él. ¿Qué quería hacer Dios? Relacionarse con ellos. Si nosotros recordamos, cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios se estaba paseando por ese lugar. Es decir, que Dios estaba cerca de Adán y Eva. Pero ¿qué pasó? Pasó que pecaron y aquel lugar era un lugar perfecto, donde el pecado, la maldad, no tenía cabida. Y por eso Adán y Eva tuvieron que salir de ese lugar. Ellos tuvieron que salir de ese lugar porque allí no tenía cabida la maldad. Y tuvieron que ir, ¿a dónde? A este mundo. Pero aún así, Dios no dejó de insistir en buscar una forma de relacionarse con la humanidad. Y es cuando entonces se construye el tabernáculo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y va al desierto, el Señor quiere seguir hablándole a su pueblo, quiere seguir relacionándose con su pueblo y les dice que tienen que construir un tabernáculo, un lugar. ¿Para qué? Para Él comunicarse con ellos, para Él relacionarse con ellos. Después de que pasó ese tiempo del desierto, entonces Salomón, el hijo de David, decide edificar un templo. ¿Para qué? Un lugar fijo donde poner ese tabernáculo. Y desde allí, Salomón le dijo a Dios: te dedico este templo y desde aquí tu pueblo orará a ti y tú le oirás en tu morada en los cielos. Entonces, la iglesia, no estas cuatro paredes, sino el pueblo de Dios, ¿sí? La congregación de Dios siempre ha estado en el corazón de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es el deseo de Dios de comunicarse con su pueblo. ¿Y qué pasa? Que el hombre muchas veces no cree que la iglesia sea una creación de Dios. Muchas veces pensamos que la iglesia es idea de los hombres, que es algo que el hombre se ha inventado. Y si nosotros realmente no creemos que la iglesia es algo que está en el corazón de Dios, no le vamos a dar el valor que tiene que tener. No vamos a reconocer el valor que tiene el pueblo de Dios, la congregación de Dios. Y podríamos decir, bueno, pero es que, claro, cuando Jesús vino, Él vino para que nosotros pudiéramos tener acceso directo al Padre. Bueno, entonces yo me puedo quedar en mi casa, ¿verdad? Yo me puedo quedar en mi casa y como llanero solitario, como dicen por allí, invoco a Dios y Él me va a oír porque dice que ya no tengo que no tiene que haber ningún intermediario para que Dios me pueda hablar. Y es verdad que el Señor tiene comunión con nosotros, pero esa comunión que Él tiene con nosotros para edificarnos es para que nosotros luego podamos edificar la congregación de Dios, la iglesia de Dios. Y el deseo de Dios es que nosotros nos congreguemos, que estemos juntos, porque dice en Hechos 2,
después que Jesús se va, que Él resucita y se va, dice Hechos 2, 46, 47, que aquellos creyentes todos los días con perseverancia y unánimes se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a quienes habían de ser salvos. O sea que la iglesia no desaparece. La iglesia se intensifica más. Después que el Señor Jesucristo resucita, la iglesia tiene un rol muy importante. ¿Qué dice? Dice que la gente los veía y se admiraban de cómo eran, de cómo lo compartían todo, de cómo estaban juntos, unánimes, felices, siendo luz. Siendo luz. Y este lugar, iglesia, este lugar es una provisión que Dios nos ha dado. Él ha provisto de este lugar. ¿Para qué? Para que sea su casa de oración. Dice, mi casa es casa de oración. ¿Quién le ha dado el nombre a esta casa? Dios le ha dado el nombre a esta casa. Es este lugar que Él ha querido poner en esta ciudad. En esta ciudad. Para que nosotros podamos ser luz. Para que podamos ser, como lo dice allí, ¿no? Que estaban juntos con alegría y sencillez de corazón. Y como alababan a Dios, la gente se sorprendía. O sea, la gente que estaba alrededor veían lo que había en ese lugar y se sorprendían. Necesitamos realmente creer, iglesia, que este es el lugar que Dios ha provisto para que oremos a Él, para que le adoremos, que es el lugar desde donde Él nos habla. ¿Sí? De su morada que está en los cielos y nosotros podemos oírle, porque dice que si donde están dos o más reunidos, ¿qué hace el Señor? Él está en ese lugar donde hay dos o más reunidos en el nombre de Él, buscándole a Él, orándole a Él, adorándole a Él, rindiéndose a Él. Ahí está su presencia. Amén. Ahí es donde obra su poder. Y necesitamos, como siempre lo dice nuestro pastor, realmente entender el significado de la palabra iglesia. La palabra iglesia proviene del griego eclesia, que significa asamblea o reunión. Es decir, la iglesia no son estas cuatro paredes, no es el local en sí, es la asamblea o la reunión. Entonces, muchas veces venimos a la iglesia, sí, venimos a este lugar, pero posiblemente venimos a cumplir con un rito. Si yo entro por esta puerta, me siento en esta silla, escucho la palabra, adoro a Dios, escucho la palabra y me voy sin relacionarme con las personas, sin hablar con ninguno de los hermanos, entonces yo no me he congregado, yo he realizado una actividad. Y muchas veces pensamos que venir a la iglesia es eso. Voy y cumplo los domingos. Oye, me toca ir el domingo a la iglesia, no puedo faltar. ¿Por qué no puede faltar? No, porque es un rito que tengo que hacer. Tengo que cumplir con ello. Y realmente
no es eso lo que está en el corazón de Dios. Lo que Dios desea es relacionarse. Y que a través de eso que Él propicia, nosotros nos relacionemos. Que tengamos convivencia. Que nos preocupemos los unos por los otros. Cuando el escritor a los hebreos, que no sabemos quién lo hizo, ¿no? Es la carta de los hebreos, pero aún no se sabe quién la escribió. Y siempre que nos referimos decimos, el escritor a los hebreos. Cuando el escritor a los hebreos le dice a la iglesia, a aquellos hombres que estaban desanimados, que ya no tenían ganas de seguir al Señor, que ya no tenían ganas de seguir en lo mismo, porque habían ido a congregarse y no se llenaron, no encontraron lo que estaban buscando. Estaban buscando un beneficio personal y se desanimaron y no querían ir a la iglesia. El escritor les dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Al contrario, animémonos unos a otros y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. La iglesia es para animarnos los unos a los otros. La iglesia no es un lugar donde yo vengo y me lleno para luego pasar la semana y volver al siguiente domingo. Pero me da igual cómo esté mi hermano, me da igual lo que esté sucediendo en la iglesia, me da igual lo que esté pasando allí, porque yo vine a llenarme. ¿Qué estaban haciendo aquellos hombres que estaban vendiendo en el templo? Se estaban llenando sus bolsillos. Ellos llegaron allí porque tenían que cumplir una necesidad material. Y yo no dudo, iglesia, yo no dudo que en ese lugar, en esos hombres, ese grupo de hombres que estaban allí vendiendo, no hubiera una necesidad económica. Seguro que muchos los estaban haciendo porque ese era su sustento para llevar a casa. Sin embargo, esa no era la motivación correcta. El templo de Dios no era para eso. El templo de Dios no es para buscar nuestros beneficios personales, para venir a buscar bendiciones materiales. El templo de Dios es para edificarnos mutuamente. Amén. Venimos a este lugar no solo a recibir, sino también a dar. Muchas veces venimos porque quiero, como decía al principio, porque quiero estar llena para soportar la semana, para que me vaya bien durante la semana, pero solo mi yo, ¿no? Solomillo, el solomillo, ese que es tan bueno cuando lo ponen. Ahí mi esposo dice, la cara, solomillo. Pero es así, porque nuestra naturaleza humana nos dirá eso. Y aquellos hombres, bueno, no dudo, o sea, no los juzgo, porque seguramente había necesidad. Pero es que el Señor tiene promesas. Aquellos hombres eran hebreos, ¿no? Hebreos, hijos de Dios, un pueblo escogido por Dios, al que Dios le da todo lo que necesita, porque dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Amén. ¿Acaso el Señor va a dejar morir de hambre a su pueblo? No. Dice la palabra que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Escrito está. Escrito está. Y es allí donde está el poder. Es allí donde nosotros podemos contrarrestar el mal. Satanás viene y me dice, no, porque tienes que trabajar, porque si no te vas a morir de hambre. Y el Señor me dice, hijo, no te voy a desamparar. Amén. Pero ¿a qué le estamos dando poder? ¿A qué le estamos dando poder? A la palabra de Dios.
muchas veces no podemos darle poder a la palabra de Dios porque no la conocemos. No sabemos ni siquiera cuáles son las promesas que Dios tiene para mi vida. Posiblemente esos que estaban allí no sabían ni siquiera. Porque si recordamos, estaban los fariseos, y aquellos hombres sí tenían conocimiento de la palabra, pero no la practicaban. Nosotros tenemos no solo que ser conocedores, sino hacedores de la palabra, ponerla por obra, porque si no, entonces no estamos haciendo la voluntad de Dios. La iglesia es una congregación. Esa es la otra verdad que nosotros necesitamos entender. La iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia no es un lugar que se contamina porque a lo mejor vengo con un perrito. No. La iglesia, cuando la iglesia se contamina, es porque algo no está bien aquí adentro de nuestro corazón. Porque lo que contamina es lo que sale de aquí adentro. Amén. Amén. Otra verdad que necesitamos creer y conocer es que el Señor Jesús ama y defiende a su iglesia. Yo me imagino que cuando nosotros hemos leído este texto, el texto donde Jesús purifica el templo, a veces hemos podido pensar, wow, no sé si a Jesús se le fue un poquito la mano, ¿no? Tiró todo lo tiró, sacó los animales, tiró las monedas. Wow. Pero cuando nosotros leemos en el libro de Juan, la palabra nos dice que los discípulos, cuando vieron aquello, se acordaron del Salmo 69:9, que dice: me consumió el celo de tu casa. Y yo no sé si en algún momento tú te has preguntado por qué Jesús estaba tan molesto. Yo siempre había pensado, de verdad lo digo así, yo siempre había pensado que, claro, imagínate ese poco de animales allí, esa gente robando, eso, claro, no le iba a molestar a Jesús. Y un día, cuando estábamos en el ISI, porque la palabra es necesaria estudiarla para poder entenderla y para poder conocer el contexto y poder entonces hablar con propiedad y decir, ahora entiendo por qué Jesús estaba tan molesto. Una vez estando en el ISI, el pastor que nos estaba dando la clase nos preguntó: ¿por qué ustedes creen que Jesús estaba tan molesto? Hizo aquello. Y todos nosotros, bueno, lo de siempre, ¿no? Lo que habíamos pensado. Yo creo que todos coincidamos más o menos en lo mismo. Y el pastor nos dijo, bueno, realmente no. ¿Sabes lo que más le hizo a Jesús airarse de esa manera? La indiferencia. La indiferencia de aquel pueblo. La indiferencia hacia otras personas. Resulta que el lugar donde estaban aquellos vendedores era el atrio que se había diseñado para que los extranjeros pudieran llegar hasta el templo y oír a Dios. Es decir, aquellos extranjeros que no formaban parte del pueblo de Dios pudieran tener un lugar para escuchar la palabra y adorar a Dios, porque aunque no eran del pueblo de Dios, en su corazón ardía el deseo por saber quién era ese Dios. Y Dios había dicho, mi casa de oración, mi casa será llamada casa de oración para
bendiciones. Y aquellos hombres, ¿saben lo que estaban haciendo? Le estaban robando la bendición a aquellos extranjeros. Estaban ocupando el lugar en donde aquellos extranjeros iban a estar, iban a ser bendecidos, iban a conocer a Dios. Yo no sé si a ti esto te suena a algo. No, hermana, pero yo nunca le he robado a nadie la bendición. Eso no va conmigo. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros nos enfocamos en nuestros propósitos personales, como lo estaban haciendo aquellos hombres, y nos centramos solo en lo que nosotros deseamos? Nos volvemos egoístas. Y lo que Dios ha puesto en nosotros para bendecir a otras personas, no lo damos. El Señor, iglesia, nos ha llamado a predicar su palabra. Y muchas veces, por estar distraídos en tantas cosas, en tantas necesidades materiales, en tantos beneficios personales, no lo hacemos. ¿Sabes qué estamos haciendo? Le estamos robando la bendición a alguien que posiblemente está buscando a Dios. Alguien que está buscando respuestas, pero yo estoy tan distraída, tan enfocada en otras cosas, que no me intereso por la necesidad de estas personas. Y a lo que Jesús le dolía, le ardía en su corazón, era aquella indiferencia por aquellas almas que necesitaban a Dios. El celo de su casa. La casa de Dios realmente son todas aquellas personas que un día partirán de este mundo y morarán con Él. El deseo que hay en el corazón de Dios es que todos le conozcan. Eso es lo que Dios desea, que todos conozcan de Él. Y muchas veces nosotros nos hemos dedicado solamente a vivir el día a día, nuestro día a día. Pero el Señor nos ha llamado con un propósito. El Señor nos ha llamado para que seamos iglesia, para que seamos un templo. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros tiene una función. Ha sido llamado con un propósito, el de ser iglesia en el lugar donde Dios nos ha puesto. Dice, le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Con la autoridad que le ha sido dada por el Padre. Esa es la misma autoridad que te ha sido dada a ti y a mí. ¿Con qué autoridad voy a ir a predicar su palabra? Con la autoridad que he recibido de parte del Padre. Jesús limpió el templo. Él quitó todo lo que estaba impidiendo que otros pudieran tener acceso al Padre. Iglesia, si hay algo que nos está impidiendo hacer la voluntad de Dios, si hay algo que no nos permite avanzar para hacer la voluntad de Dios, déjame decirte que Jesús tiene autoridad para derribar todo aquello que nos impida avanzar. Amén. Está en Jesús la autoridad. La única forma de nosotros vencer el mal
es haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo venció Jesús en la cruz? ¿Cómo venció Jesús en la cruz? Por su obediencia perfecta, haciendo la voluntad del Padre. No vamos a poder vencer el mal si nosotros no obedecemos. Es necesario que nosotros podamos obedecer. Y este local puede destruirse, ¿no? Como lo decía Jesús. Destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. No es lo material lo que importa, iglesia. No es lo material. Esto puede haber un desastre natural y esta iglesia se va al suelo. Pero lo que va a permanecer es lo que hay en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Y tú sabes que hay en nuestros corazones el Espíritu Santo. Porque Cristo resucitó y está vivo. Y el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos nos levantará a nosotros. Eso es lo que tiene que permanecer, iglesia. Esa es la confianza que tenemos. Que es Jesucristo el que nos defiende. Que es Jesucristo quien defiende su iglesia, así como lo hizo. En ese momento, Él lo hace por nosotros. Él te defiende, iglesia, Él te defiende. Nada te puede destruir. Porque Él está vivo. Él está vivo. Y lo que Dios desea es que nosotros vayamos adelante, como lo hizo Jesús. La palabra nos dice, ser imitadores de Cristo. Ser imitadores de Cristo. Jesús se enfrentó al mal. No lo consintió ese mal que había allí. No consintamos nosotros el mal en nuestras vidas. Porque muchas veces podemos venir a este lugar, pero no estamos disfrutando. ¿Sabes por qué? Porque no estamos bien. Porque no nos hemos sincerado delante del Padre. Entonces, como dice la segunda parte del versículo, que dice que, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué es una cueva de ladrones? Una cueva de ladrones es un lugar donde alguien se oculta porque no está llevando una vida correcta. Es un escondite, pero no es un lugar donde eres feliz. Alguien que se oculta en una cueva no está siendo feliz. Está ocultando algo que no está bien en su vida. Dios no quiere que vengamos aquí, alcemos los brazos, digamos que somos libres, pero no es así. No somos libres y lo sabemos. El Señor lo que quiere es que le busquemos a Él con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y Él va a quitar todo eso. Él va a limpiar, Él nos limpia. Él conoce nuestro corazón. Él lo sabe, Él lo conoce. Nadie nos conoce más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él no quiere que vivamos vidas falsas. No quiere. Él quiere que vivamos vidas felices, gozosas, libres. Soy libre, el pecado no oprime mi vida. Y podríamos pensar que lo que estaba escrito solamente es, mi casa será llamada casa de oración. No solo era esa parte la que estaba escrita, estaba escrito el texto completo. No era primera vez que sucedía aquello, no era primera vez que Dios le decía al pueblo que habían convertido su casa en cueva de ladrones. No era la primera vez, ya había sucedido en el pasado. Ya Dios le había hablado al pueblo a través del profeta Jeremías para decirle que no estaban bien sus obras. Y también le dijo en aquel momento que vino Jesús, y también nos los dice hoy. Amén. Pero nos los dice, iglesia, porque Él quiere que rectifiquemos. Él necesita que nosotros rectifiquemos. Bueno, lo necesitamos más nosotros.
Necesitamos realmente vivir vidas verdaderas. No escuchar hoy un mensaje y me voy y me olvido, como lo decía la palabra la semana pasada. No, necesitamos meditar en lo que el Señor nos dice, porque si yo estoy aquí, en este lugar, yo creo que esta es su casa, que es su casa de oración, que Él me está hablando a mí, a mi corazón, que no es el hombre, sino que es su palabra la que habla en este lugar. Si yo lo creo, si yo creo que aquí yo estoy congregándome porque el Señor está trabajando en mi vida, porque el Señor se preocupa por mi salud espiritual, si yo creo eso, si yo creo que Jesús es quien me defiende, quien va delante de mí y quien libra mis batallas, entonces yo me voy a rendir y le voy a decir: aquí estoy, Señor, aquí estoy, yo te necesito. Yo te necesito porque tú eres el único que puedes limpiarme. Tú eres el único que puedes restaurarme. Y tú eres el único que puede sanar mi alma. Porque no hay otro como tú. No hay otro como tú.